Gracias. Bueno, ante todo, buenas noches con todas las personas que se están conectando, con los profesionales de Derecho, con los estudiantes de Derecho. Agradecer la invitación al ilustre Colegio de Abogados de Cusco y sobre todo a la institución jurídica Lex Academy por esta participación activa que tiene pues en estas actividades jurídicas, que definitivamente constituyen un aporte por parte de todas las personas, litigantes, jueces, fiscales, que dedicamos pues el tiempo ya sea en el campo de litigio, ya sea en el campo jurisdiccional, a dar pequeños aportes. Bueno, el día de hoy tenemos como tema relacionado a la prisión preventiva. Es un tema del cual en realidad ya se ha hablado bastante, existe bastante jurisprudencia, casaciones, pronunciamientos de la Corte Suprema, doctrina. En realidad, en demasía ya se ha hablado de lo que es la prisión preventiva. Sin embargo, en esta clase no quiero ya hablarles de doctrina, tampoco repetirles ya la jurisprudencia que se ha desarrollado en la Corte Suprema, sino lo que buscamos es, primero, quiero llegar a un análisis de cómo se está dando la prisión preventiva, ha cambiado, sigue tal cual, y lo segundo, cómo aplicarla en la practicidad. Porque es diferente tener conceptos de prisión preventiva y es muy diferente ya aplicarlo en una audiencia de prisión preventiva en un caso concreto, ¿no? La postura que vamos a tomar el día de hoy es más que todo como una defensa privada, pues es la actividad que realizo. Para esto, primero, en la siguiente diapositiva, he tratado de realizar un esquema referido a la prisión preventiva a las medidas de coerción procesal. Cuando hablamos de la prisión preventiva, pues tenemos que saber que es una medida de coerción personal, ¿no?, que se da en el proceso. Y las medidas de coerción personal son distintas. El Código ofrece un abanico de medidas, como está la detención preliminar, está la comparecencia simple, la comparecencia con restricciones, la internación preventiva, el impedimento de salida y otra clase de medidas más de coerción personal. Sin embargo, la que corresponde tratar el día de hoy y la que en realidad causa en cada debate y en cada audiencia más comentarios, buenos y malos, es la prisión preventiva, pues. Entonces, esta medida de coerción personal que se da en el proceso, prisión preventiva, no solo afecta a la libertad personal como tal, sabemos que es una afectación a la libertad personal, pero sin embargo también afecta pues otros derechos. Porque una persona que es sometida a una prisión preventiva, se convierte en un reo preventivo, no solo pierde derecho a la libertad personal, sino también pierde otra clase de derechos, como es a la imagen. Imaginémonos, pensémonos y ubiquémonos en la situación que una persona que se le dicta una prisión preventiva y después en el proceso, en una sentencia, se le absuelve, pues se le daña su imagen, porque la sociedad lastimosamente no va a ver a una persona como que la absolvieron. Es más, los medios de comunicación no van a decir, esta persona que ha sido sometida a un proceso, que se le dio prisión preventiva, ahora es una persona absuelta. Eso no lo van a decir. Entonces, existe una afectación directa también al derecho a la imagen de una persona, al derecho laboral. Si bien es cierto, en la prisión se pueden realizar ciertos trabajos, sin embargo, existen pues limitaciones, porque no es lo mismo que en este momento una persona esté trabajando en una entidad financiera como cajero, por ejemplo, en cárcel no va a poder realizar esta actividad, ¿no? Las actividades son limitadas, las actividades son determinadas, como son zapatería, sastrería, artesanías, de repente trabajos de realizar cajas chinas y entre otras que sabemos. Pero también se afecta definitivamente una situación y una condición laboral. En la siguiente diapositiva, también vemos que se afecta la locomoción, y este derecho de la locomoción se afecta en toda clase de aspectos, ¿no? No solo en la locomoción cuando una persona se encuentra privada de libertad en un penal, ¿no? Sino también, imagínense, en el día a día una persona sale a la esquina a comprarse una gaseosa,
a comprarse alguna bebida, comida. Sin embargo, esta cotidianidad de la vida ya no se presenta en una prisión preventiva. Así también el desarrollo integral de la persona, ¿no? Porque una persona tiene un proyecto de vida, tiene en mente todo un desarrollo personal, ¿no? Comprarse un vehículo, comprarse una casa, cambiar de trabajo este año, entre otras cosas. Pero sin embargo, esto ya no se puede realizar tampoco, porque la limitación de privación de libertad cambia en todo aspecto. Entonces, cuando nos dice el Estado, menciona, ¿no?, que lo que se busca es la reinserción, resocializar a una persona, reeducar a una persona, incorporarla nuevamente a la sociedad, pues muchas veces no ocurre esto. No ocurre esto porque los penales pues no están en una situación idónea, ideal, como países de repente del primer mundo, ¿no? Incluso en las cuales ni siquiera hay prisiones, en las que hay, sí, efectivamente se reinserta, se reeduca, se inserta nuevamente a la sociedad, ¿no? Situación que no se presenta. Pero ya yendo al tema de la prisión preventiva, ¿por qué se dicta esta medida? Porque esto es importante determinarlo. Porque si yo voy a una audiencia de prisión preventiva, tengo que saber cuál es la justificación, porque en base a esta justificación de la prisión preventiva es que yo puedo alegar y atacar posturas de fiscalía en relación a la medida privativa de libertad. Y es que cuando se justifica la prisión preventiva, tendríamos dos aristas, y esta sería, primero, que busca asegurar el normal desarrollo del proceso, y lo segundo, darle eficacia a una sentencia condenatoria. ¿Qué es lo que busco pues con la prisión preventiva? Que el proceso se asegure, ¿no?, que se es normal desarrollo, que no haya una interferencia, que no haya, que no se pueda platicar, conversar con los testigos, interferencia en ellos, en la información que puedan aportar, en cambiar o variar esa información, en los peritos. Entonces, sobre este aspecto, lo que se busca es que el proceso se dé de una manera normal y que no haya ninguna clase de interferencia, pues, en el proceso. Y lo segundo es darle eficacia a una sentencia condenatoria, ¿no? Se entiende que va a haber una condena posteriormente, y lo peor que podría ocurrir es pues, que la persona que sea responsable penal no se le dé, no purgue condena por este hecho delictivo. Entonces, esa es la base y la justificación de la prisión preventiva. Pero, ¿qué tenemos de la prisión preventiva? Las siguientes dos diapositivas, lo que nos dice el artículo 268, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la prisión preventiva, nos remitimos inmediatamente al artículo 268, que, bueno, ha desarrollado los presupuestos que deben darse para que se dé pues, una prisión preventiva, que es la existencia de graves y fundados elementos de convicción, que la sanción a imponerse sea superior a 4 años, y el peligro de fuga y obstaculización. Sin embargo, la norma pues queda pequeña, y no solo el 268 contiene el mayor desarrollo de la prisión preventiva, sino que a raíz de este artículo pues han salido distintos acuerdos plenarios. En el año 2019 el último, han salido pronunciamientos de la Corte Suprema, así como también pronunciamientos a nivel de doctrina jurisprudencial. Entonces, corresponde primero hablar de la casación 626-2013 de Moquegua. Siguientes dos diapositivas, por favor, vamos avanzando. La casación 626-2013 de Moquegua es la casación que, bueno, lo que adiciona en esta casación son dos presupuestos más o 2 puntos más a la prisión preventiva. Aparte de lo que ya había mencionado el artículo 268 del Código Procesal Penal. Y hace mención a la proporcionalidad, es decir, a la duración y la proporcionalidad y la duración de la medida. Y establece el desarrollo de la audiencia de prisión preventiva. De todas las casaciones que tenemos hasta el momento, la única casación que desarrolla cómo debe llevarse la audiencia de prisión preventiva es la casación 626-2013 de Moquegua.
Las demás casaciones pronunciamientos de la Corte Suprema son aportes respecto a la prisión preventiva desde un punto de vista sistemático y doctrinario. Sin embargo, la casación 626 de Moquegua, 626-2013 de Moquegua, establece cómo debe desarrollarse la audiencia de prisión preventiva, además de adicionar lo referido a la proporcionalidad y a la duración de la medida. ¿Y qué es lo que buscó la casación 626-2013? Lo que busca, con este orden y desarrollo de la audiencia de prisión preventiva, primero, es la información de calidad que debe llegar al juzgador, y lo segundo, la contradicción. ¿A qué hago referencia a ello? Como antecedente, en las audiencias de prisión preventiva que se dieron desde el momento que el Código Procesal Penal entra en vigencia en los distintos institutos judiciales, pues inicialmente las audiencias se regían y el desarrollo se daba de acuerdo al 268 del Código Procesal Penal. Es decir, solo se analizaban 3 presupuestos y estos 3 presupuestos se analizaban en bloque. Fiscalía llevaba su requerimiento de prisión preventiva y en el requerimiento de prisión preventiva desarrollaba los 3 primeros presupuestos de la prisión preventiva, se corría traslado a la defensa y la defensa pues realizaba el contradictorio en mérito a los 3 presupuestos de la prisión preventiva. Sin embargo, recordemos la excepcionalidad de la prisión preventiva. El juzgador, la Corte Suprema, pues se da cuenta de que esta tal llamada excepcionalidad no se cumplía o no se daba como tal, sino en realidad se estaba convirtiendo en un ritualismo y una formalidad que conllevaba que se den prisiones preventivas. Entonces, el primer hito como para indicar a la judicatura y a todos los operadores de justicia lo referente a la prisión preventiva, en el sentido de tener mayor cuidado y que sea excepcional, fue la casación 626. ¿Y qué busca? Que los presupuestos de la prisión preventiva se traten uno por uno. Es decir, primer presupuesto, graves y fundados elementos de convicción, tiene que ser rebatido por la parte contraria, es decir, el abogado defensor de la persona que está siendo investigada. Primer presupuesto, rebatido por el abogado defensor. Segundo presupuesto, promesa de pena, rebatido por el abogado defensor, general el contradictorio. Tercer presupuesto, de la misma forma. No trabajarlo en bloque. ¿Y por qué? Porque lo que se busca es dar una información de calidad al juez. El hecho de trabajarlo en bloque, lo que originaba era que simplemente era un requerimiento de prisión preventiva, el juez asumía este requerimiento, esta posición, escuchaba la parte contraria, pero sin embargo la información no llegaba con la calidad que se necesita al momento de resolver una medida tan gravosa como es la prisión preventiva. Entonces, en esta casación lo que se buscó es que la información que ingrese fuese pues de calidad y que se enmarque dentro del principio base de este proceso penal, que es el principio de contradicción, ¿no? El contradictorio. Porque en este proceso penal, pues, a nivel de alegación, el fiscal tiene la misma posición del abogado defensor para poder realizar su argumento. Entonces, la información tenía que ser de calidad, pero también tenía que darse el principio de contradicción en todos sus extremos. Eso buscó la casación 626 de Moquegua. ¿Qué otras casaciones se presentaron? Distintas, pero para esto vamos a hablar un poquito de lo que son los graves y fundados elementos de convicción, que es el primer presupuesto de la prisión preventiva. Sobre los graves y fundados elementos de convicción, también hubo un pronunciamiento en la sentencia plenaria casatoria 1/2017. Se recordarán que esta sentencia fue una sentencia por un hecho de lavado de activos, y aquí la Corte Suprema, pese a que ya se habían dado parámetros, siguiente diapositiva, se habían dado parámetros respecto a la excepcionalidad de la prisión preventiva, al cuidado que debía darse en la prisión preventiva, y ya nos hablaban de la información de calidad y el contradictorio. Sin embargo, estos graves y fundados elementos de convicción, que era el primer presupuesto,
simplemente Fiscalía postulaba un supuesto de gravedad nominal, solo nominal, pues porque decía que para la Fiscalía esto es grave, y los juzgados aceptaban esa posición, ¿no? O sea, pero ¿cómo determinar cuándo es grave y cuándo no es grave, ¿no? Entonces, aquí se desarrolla esta sentencia plenaria casatoria un primer estándar, ¿no? Y dice, ¿saben qué? ¿Qué sospecha grave? Cuando hago mención a lo grave, la sospecha grave estaría en una cúspide más alta de la sospecha suficiente, y la suficiente una más alta que la reveladora, y la primera base sería la inicial, ¿no? Y desarrolla que cuando apenas ocurre un hecho criminis, se puede aperturar una diligencia preliminar y tenemos pues una sospecha inicial. Cuando ya formalizamos una investigación preparatoria, es porque tenemos una sospecha reveladora. Cuando ya llegamos a una acusación fiscal, tenemos una sospecha suficiente. Por eso realizamos la acusación, pero la prisión preventiva tiene un estándar más alta que la sospecha suficiente, es decir, una sospecha grave. O sea, como que estaría más alta que la acusación, casi como la certeza que es propia de una sentencia condenatoria. Este pronunciamiento se da y pues marcaría un antes y un después de la prisión preventiva. Bueno, por lo menos en papel, ¿no? Porque pese a que se dio esta sentencia plenaria casatoria, sin embargo, lo que buscaba era la excepcionalidad de la prisión preventiva. Sin embargo, se ha seguido dando un abuso a la prisión preventiva. Entonces, el aporte de esta sentencia plenaria casatoria fue en realizar un umbral de la intensidad que tiene la prisión preventiva frente a otros actos de la Fiscalía, me refiero a sus disposiciones, como es la de diligencias preliminares, cuando apertura una investigación, la de formalización, la de acusación, entonces indica, ¿no? Sospecha inicial, revelador y suficiente. Y sospecha grave propia para una prisión preventiva. Entonces, también es un aporte que se ha dado en este camino de la prisión preventiva para determinar dónde nos encontramos con la prisión preventiva. Desarrollo de audiencia se rige bajo el principio contradictorio en la casación de Moquegua y agrega dos presupuestos: proporcionalidad, que también vamos a hablar sobre eso, y, bueno, la duración de la medida, porque tendría que justificarse. ¿Por qué 9? ¿Por qué de repente 7 meses? ¿Por qué 2 meses? ¿Por qué 5 meses? ¿No? Tiene que justificarse la medida y no solo utilizar los topes. Y la sentencia plenaria casatoria para ver la intensidad que deben tener los graves y fundados elementos de convicción, que deben estar a un nivel de sospecha grave, para poder pasar este primer presupuesto, esta primera valla de la prisión preventiva. Siguiente diapositiva. Pero ¿cómo nosotros analizamos los elementos de convicción de la prisión preventiva? Bueno, este es un esquema simple, sencillo, que he realizado más o menos en el sentido de explicarles la forma como nosotros llevamos, bueno, por lo menos mi persona lleva el análisis de los graves y fundados elementos de convicción. Para esto debo indicar primero que no es determinante o de repente no hay que darle toda la importancia al primer presupuesto de la prisión preventiva, que son la concurrencia de graves y fundados elementos de convicción. En realidad, muchas veces se deja y se realiza un debate más débil respecto a la proporcionalidad como un presupuesto también de la prisión preventiva, y también al peligrosismo procesal, ¿no? Que también hay que incidir bastante. Pero analicemos este primer presupuesto de la prisión preventiva. ¿Qué analizamos aquí? Recordarán que inicialmente existía pues el debate si es que en una audiencia de prisión preventiva debía o no debía analizarse lo referido a la imputación. Y muchas veces cuando se quería cuestionar imputación en la prisión preventiva, ocurría que los magistrados pues decían, o la fiscalía se oponía y decía, que esto no es una audiencia pues de control de imputación, propio de otra clase de audiencias, sino es una audiencia de prisión preventiva. Si la defensa considera, podría plantear una excepción
de improcedencia de acción, ¿no? El hecho podría ser que no constituya delito, o plantear algún medio técnico de defensa de repente distinto. Sin embargo, este tema quedó zanjado, pese a que era evidente, porque cuando el artículo 268, en el primer presupuesto, hace mención a los graves y fundados elementos de convicción, dice que exista graves y fundados elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito. O sea, no es cualquier elemento pues, de convicción, tiene que ser uno que esté vinculado pues, directamente a un delito. Es decir, está ligado a la tipicidad, que sea típico, antijurídico y culpable. Pero sin embargo, pese a eso, existía pues una posición en distintas judicaturas de que no debía tratarse imputación. Entonces, cuando analizamos el primer presupuesto, el primer punto a debate en una audiencia de prisión preventiva es el hecho, ¿no? El hecho, la imputación en sí, ¿no? O sea, es la imputación de un hecho punible, es un delito. Ese es el primer punto de análisis. Porque ¿cómo podríamos analizar un hecho que no es punible, que no es típico, y pasar a analizar si son graves y fundados esos elementos de convicción? Lo primero que tendría que traer una fiscalía es que el hecho sea típico, ¿no? Que ese hecho constituya delito. Pero eso no es muy evidente, doctor. O sea, parece que esto fuese muy sencillo, sería evidente. O sea, ¿cómo podrían postular hechos que no son típicos? Recordemos que los tipos penales, los delitos tienen una estructura típica. Y cuando vamos incluso a delitos ya funcionariales, y en todo clase de delitos en realidad, hay ciertas exigencias del tipo penal. En el delito de cohecho, peculado, en el delito de confusión, en delitos incluso comunes, ¿no? Como robo. Entonces, hay ciertas características propias del tipo penal. Y si falta uno de estos elementos, no es delito, y correspondería pasar que los elementos de convicción sean graves y fundados, analizar el prognosis de la pena, el peligro procesal, la proporcionalidad y la duración de la medida. No, porque lo primero que tiene que analizarse es que el hecho sea típico. En alguna ocasión tuvimos una audiencia de tenencia ilegal de armas, bueno, seguido por el delito de lesiones. El hecho era que cuando concurrían estos delitos había un concurso real y la pena superaba 4 años y por lo tanto solicitaron prisión preventiva en esta circunstancia en específico. Pero nosotros cuestionábamos y decíamos, señor juez, no existe una situación de tenencia ilegal de armas, tenemos que analizar si este hecho es típico o no, porque en realidad mi patrocinado es policía, es un efectivo de la Policía Nacional del Perú, ha hecho uso irregular de su arma, porque él posee licencia para portar armas, el Estado le da una licencia especial, pero sí ha realizado un uso irregular de esta arma, pero la irregularidad no está ligado a la ilegalidad como hecho típico. Pero sin embargo, en ese momento todavía estaban con el criterio, doctor, si usted considera que lo que está indicando Fiscalía no es un hecho típico, presenta su excepción de improcedencia de acción. Claro, pero hasta que yo presente esa excepción de improcedencia de acción, ya se ha dictado la prisión preventiva. Y cuando yo lo presente, resolverán en unos 2 o 3 meses. Y cuando se lleve a debate, esta persona saldrá al 4.º mes, de repente. Pero esos 4 meses de privación de libertad. Entonces, ese tema ya quedó zanjado con el acuerdo plenario del año 2019, en el cual, pues, indica que sí, la imputación debe ser tratado en la audiencia de prisión preventiva. Entonces, lo primero que analizamos es un hecho típico. En los delitos funcionariales, en los delitos contra la administración pública, está muy ligado la función que tiene y el quebramiento de deber a su función. En muchas imputaciones, sobre todo en los delitos de cohecho, vemos pues que a veces se le imputa
a un funcionario público un hecho irregular en razón a la función y al deber de garante que tenía sobre su persona en el cargo y que no dio cumplimiento. Sin embargo, no todo funcionario público, pues, su función está directamente ligada al hecho que se le puede imputar. Tuvimos un caso también hace un par de meses, en el cual a un abogado de procuraduría de un gobierno regional se le imputaba un delito, ¿no? Delito de cohecho, patrocinio ilegal, y bueno, fueron varios delitos en realidad. Pero aquí, en esta parte, lo que se exigía era que él había quebrantado su deber que tenía. Pero Fiscalía me lo mencionó de una forma muy general, ¿no? Por ser funcionario público, por ser servidor público, habría quebrantado el deber que esa persona tenía. Pero este deber no estaba contenido en la imputación, porque él no tenía esta potestad, esta facultad, porque era un abogado de procuraduría. Y quien tenía esta prerrogativa en sí era el procurador como tal, ¿no? De defender los intereses del Estado directamente, pero no el abogado de procuraduría, porque esto no decía en su MOF, en su ROF o como función atribuida. Entonces, ¿qué teníamos ante nosotros? Teníamos un hecho que no era típico. Y si el hecho no es típico, no constituye delito. Y si no constituye delito, no corresponde analizar los elementos de convicción que trae la Fiscalía y los llama graves y fundados, no corresponde analizar la prognosis de pena, no corresponde analizar lo que la proporcionalidad, el peligrosismo procesal o la duración de la medida, no corresponde. Entonces, lo primero que debemos advertir en los elementos de convicción, el primer punto de análisis es que este hecho sea típico, ¿no? Que vincule. En los delitos funcionales muchas veces encontramos que Fiscalía no sustenta o expone en qué parte está, pues, el quebramiento a su deber en la función que tenía. Y si no lo indica, ¿cómo podríamos decir porque es un hecho típico, propio del tipo penal? Entonces, es el primer punto de análisis. Lo siguiente, si tenemos sí un hecho que Fiscalía describe y dice que efectivamente es un hecho que es típico y analizamos, sí, pues conforme la descripción está, sí, es un delito. Pero este delito tiene pertinencia y vinculación a la persona que está siendo investigada, ese debe ser el segundo punto de análisis. Muy bien, me traes elementos de convicción. Pero estos elementos de convicción vinculan el hecho al imputado, porque podría ser que me traigas un elemento de convicción por un delito de violación sexual y me digas, esta menor tiene una defloración reciente y es el elemento grave y fundado que tengo, señor juez, pero este elemento de convicción como tal vincula a la persona que está siendo investigada. Si no hay una vinculación, entonces no puede ser considerado pues como un elemento grave, un elemento de convicción grave y fundado que vincula a mi persona, ¿no? Entonces, el segundo punto de análisis es que también tenemos muchos elementos de convicción que Fiscalía trae, pero que sin embargo no son pertinentes o no vinculan a la persona que está siendo investigada. Y algo resaltante adelantando un poco de este acuerdo plenario del año 2019, referido a la prisión preventiva, es que repite en muchas oportunidades que debe evitarse las conjeturas. Y es que cuando Fiscalía trae una proposición fáctica de un hecho típico, debe desarrollar las condiciones que exigen la estructura típica del delito como tal. Porque si no los trae, ¿cómo yo puedo realizar este contradictorio? ¿O cómo puedo yo llegar a una conjetura? En una exposición del doctor Celis Mendoza Aima, hacía pues mención, ¿no?, a esta situación tan evidente de conjeturas que vemos en el proceso penal. Y decía y preguntaba al público que lo escuchaba en ese momento, entiendo que fue antes de la pandemia, y decía, si Fiscalía me trae como proposición fáctica
que un profesor llevó a su alumna de 13 años a un hotel. Entraron a la 1 de la tarde. La menor gritó a la medianoche y salieron del hotel a las 6 de la mañana y tenemos un certificado médico legal de integridad sexual que dice que hay una defloración reciente y tenemos también otro examen biológico que indica que se le encontró restos espermáticos en el interior de su vagina. ¿Ante qué estamos? Realizaba esta pregunta. Y lo que respondía el auditorio era pues que estamos ante un delito de violación sexual que habría cometido el profesor, ¿no? Un delito contra la intimidad sexual que ha cometido el profesor. Desde ahí ya evidenciamos pues que llegamos a esto por conjeturas, porque no hay un hecho que vincule a que el profesor haya podido cometer este hecho punible. Y aquí ve este primer punto de análisis, ¿no? La pertinencia y la vinculación. Pero es evidente, pues, ¿no? Es evidente, doctor. O sea, ¿qué va a hacer un profesor sola con una alumna en un hotel y la menor termina desflorada? Pero ¿quién es, pues, el llamado a generar la imputación? Es Fiscalía. Y Fiscalía debe precisar, pues, el hecho, ¿no? Que la menor refirió esto, y dar más aportes al hecho. Sin embargo, lastimosamente, y dentro del proceso penal, muchas veces tenemos imputaciones que llegan por conjeturas, ¿no? Por suposiciones, por creos, por imagen. No todos, porque definitivamente hay imputaciones muy bien planteadas por parte de la Fiscalía. Sin embargo, también se presenta, ¿no? Lo contrario. Y en estos elementos de convicción, también, una vez que tenemos que el hecho es típico y que vincula este elemento de convicción, podría vincular al imputado, tenemos que analizar la legalidad, ¿no? O sea, doctor, ¿se puede analizar la legalidad en una audiencia de prisión preventiva? Esto no se realiza a través de una tutela de derechos en la cual pido la exclusión de la prueba. Bueno, eso me enseñaron a mí. O de repente puedo pedirlo en la etapa intermedia, ¿no? En el momento que se realiza el filtro procesal de pruebas. O lo realizo en juicio oral. O sea, en etapa de prisión preventiva se puede solicitar la exclusión de alguna prueba. Como tal, no. No podría de repente solicitar la exclusión de la prueba. Sin embargo, sí se puede realizar un control de legalidad. Un control de legalidad porque necesito saber, pues, que el elemento de convicción haya superado los estándares exigidos en el Código Procesal Penal, en su título preliminar, que exige, ¿no? Que solo la prueba que ha sido obtenida de forma regular pueda ser utilizada. Porque si yo he obtenido una prueba y esta prueba no supera estos estándares, entonces no va a poder ser utilizada. Sobre esto hay distintas clases de pronunciamientos y en el caso, por ejemplo, siguiente diapositiva, el caso Edwin Oviedo Pichotito, en el expediente 47-2018, siguiente diapositiva, ¿qué dijo? ¿Qué se dijo en relación a la legalidad de los elementos de convicción? Se dijo, en principio resulta pertinente establecer si el juez de investigación preparatoria se encuentra habilitado para pronunciarse sobre la legalidad de los elementos de convicción ofrecidos por la Fiscalía. Al respecto, hay quienes señalan que ello no resulta posible en esta etapa procesal al no tratarse de prueba, la cual solo tiene ocasión durante la etapa de juzgamiento. Claro, porque esta es una posición que a veces tenemos en las audiencias de prisión preventiva. A ver, aquí el abogado lo que trata de hacer es analizar la prueba, decir que esta prueba se obtuvo de una forma contraria a ley, incluso ofrecer elementos de convicción contrarios para decir que esta prueba no debe ser utilizada. Señores jueces, solo puede realizarse el análisis de prueba como tal en juicio oral. Esa es la posición que se tiene, ¿no? En un debate, en una audiencia de prisión preventiva, es la posición que se tiene. Sin embargo, en esta resolución que se dijo,
Este juzgador es el criterio que el juez se encuentra habilitado para hacer un control en relación a la legalidad de los actos de investigación o elementos de convicción como sustento a la medida cautelar de prisión preventiva, con salvedad que los criterios a tener en cuenta no podrían contener las mismas exigencias que se deben observar cuando se tratan de pruebas propiamente dichas. Es decir, claro, el juez de preparatoria en una audiencia de prisión preventiva no va a realizar un análisis a un nivel de intensidad, a un nivel de ser tan minucioso para generar valoración de la misma como en una audiencia de juicio oral, en la etapa de juzgamiento. Pero sí puede realizar un control de legalidad en la etapa, en la audiencia de prisión preventiva. Entonces, sí se encuentra permitido. Lo mismo pasó en el caso Ollanta Humala y Nadine Heredia, en la cual también se llevó a debate si debía admitirse o debía valorarse la legalidad de un audio, ¿no? Si correspondía o no correspondía en esa etapa. Entonces, el Tribunal Constitucional, ¿qué dijo ahí? La Sala también ha incurrido en un razonamiento inconstitucional en este asunto, pues asume que porque se halla en el ámbito de un incidente cautelar y no en un espacio del proceso principal, está autorizada a relajar las exigencias legales para la incorporación debida de la prueba al proceso, negando además que sea un espacio en el que la defensa pueda cuestionarlo. Se trata pues de un enfoque violatorio también del derecho a la defensa y del debido proceso. Es decir, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional ahí? Claro que efectivamente se puede someter a un control. En el anterior pronunciamiento decía, ¿no? No tal cual en un juicio oral para valorar prueba. Pero sin embargo, sí se puede realizar. No se puede negar ese espacio para que la defensa pueda cuestionarlo, para que la defensa lo cuestione. Pues, ¿esto qué significaría? Un enfoque que atenta, que viola el derecho a la defensa y el debido proceso, ¿no? Por eso, en la última audiencia, incluso del caso del gobernador de Arequipa, se realizó este análisis, ¿no? Respecto a los audios que Fiscalía proponía. El tema de la legalidad, si eran legales o no eran legales el audio, la forma como se realizó la investigación del agente especial Samantha. Entonces, esos aspectos sí se pueden someter a una audiencia de prisión preventiva, pero también habría que analizarlos a nivel de estrategia, si es importante realizarlos como tutela de derechos antes de la audiencia de prisión preventiva, hacerlo en la misma audiencia de prisión preventiva o hacerlo post de la audiencia de prisión preventiva. A ver, si realizamos un análisis, tenemos un caso y hacemos este análisis antes de la audiencia de prisión preventiva, una tutela de derechos, ¿qué podría originar? Que la sala emite un pronunciamiento. Y este pronunciamiento ya sería como una resolución anticipada de lo que vamos a esperar en una audiencia de prisión preventiva en la cual voy a volver a cuestionar de repente un medio de prueba. Me explico mejor. Por ejemplo, en el caso del gobernador, el gobernador de Arequipa, se cuestiona, digamos, por tutela de derechos, los audios, ¿no? Si se cuestionan esos audios y no da la razón, y no da razón una instancia, en una segunda instancia ya se podría generar un criterio anticipado de qué va a resolverse en una apelación posterior de una prisión preventiva, o en cualquier caso. Entonces, ¿qué debemos buscar? ¿Es un medio válido y legal presentar una tutela de derechos? Sí, pero también hay que analizar por cuestiones de estrategia cuándo lo realizamos. Si lo realizamos antes de la prisión preventiva o lo realizamos posterior a la audiencia de la prisión preventiva, ¿no? Entonces, son aspectos que tenemos que analizar, ¿no? Ver también el tema de la etapa procesal, formalizar la investigación, hay muchas cosas que se tienen que analizar, ¿no? Entonces, más o menos es un criterio genérico
por parte del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, en relación a que sí se puede realizar un control de legalidad de la prueba a ser actuada en una audiencia de prisión preventiva. No es una valoración de prueba como tal, sino es un control de legalidad. ¿Qué más tenemos? Tenemos también que cuando hablamos ya de la prognosis de la pena, pues hablamos de que vamos a hacemos una estimación de una pena probable que tiene que ser mayor a 4 años. Porque si estamos ante una situación, ante un hecho de un delito que es menos de 4 años, entonces no se daría una prisión preventiva. ¿Y por qué realizó esto el legislador? El legislador lo que busca y resalta aquí es la excepcionalidad pues, de la prisión preventiva. Porque recordemos que la prisión preventiva busca, ¿no?, que ésta solo se dé de una forma excepcional, no que esta sea la regla. Si colocamos delitos menores de 4 años, pues en realidad sería de repente muy fácil pedir prisión preventiva para toda clase de delitos, ¿no? Entonces, bueno, al margen del quantum de la pena que se ha colocado para imponerse, ¿no?, puede ser cuestionable, ¿no? Podría ser más años de repente. Podríamos sugerir que eso sea de más años. De 4 años estamos hablando de que son delitos, o unos podrían considerar que no son tan graves. Pero cuando analizamos prognosis de la pena, no solo basta analizarlo de una forma ligera en las audiencias de prisión preventiva, sino también se requiere de que analicemos aspectos propios que se darían en un juicio oral o en una acusación, en una audiencia de control, ¿no? Por ejemplo, la edad. Puede ser que haya una responsabilidad restringida por edad. Si la persona que ha cometido el delito tiene 19 años, pues habría una situación de responsabilidad restringida por edad. También habría que analizar los antecedentes que tiene la persona procesada, ¿no? Puede ser que no tenga antecedentes penales, antecedentes judiciales, que se encuentre en el primer tercio si hacemos el análisis de tercios, ¿no? Habría que analizar si estamos ante un concurso real o ideal, porque también, ¿no?, la Fiscalía podría proponer que aquí hay 2 delitos y sumado a los 2 delitos por concurso real, la pena supera los 4 años. Pero podría tratarse no de un concurso real, sino podríamos ser una porción de la defensa que estamos ante otra clase de concursos, en la cual la pena no va a superar más de 4 años, ¿no? Un ideal, por ejemplo. Entonces, cuando analizamos la sanción a imponerse, tenemos que analizar toda clase de aspectos. Edad, hacer el análisis de tercios sobre los extremos de la pena, analizar ante qué clase de concurso de delito nos encontramos o no nos encontramos ante un concurso de repente, y otros factores que se dan en una audiencia de prisión preventiva. Entonces, analizamos lo que es gravedad y características del delito y la entidad de la pena que podría merecer el imputado. Peligrosismo procesal. Cuando hacemos mención al peligrosismo procesal, bajamos las diapositivas, a ver si me ayudan, hasta el peligrosismo procesal. El acuerdo plenario del año 2019, en su fundamento 39, podríamos decir que nos dice que el peligrosismo procesal no solo se alega, sino tiene que probarse. Es decir, ubicarnos en una situación de riesgos relevantes y una finalidad constitucional legítima de la medida. Es decir, el peligro procesal nos remite a estas 2 cosas. Nos remite a riesgos relevantes y a una finalidad constitucional legítima de la medida. ¿Y qué tenemos pues que analizar, ¿no? Estas circunstancias constitutivas de riesgo, las circunstancias acreditadas del riesgo. Primero, evidenciar si efectivamente se constituye este riesgo, las circunstancias dan una eventualidad constitutiva del riesgo, primero. Y lo segundo, estas circunstancias acreditan el riesgo. También lo que busca aquí es aparta la función preventiva de tener como función anticipar la pena, porque el peligrosismo procesal no podemos pues analizarlo como una anticipación de pena o como un presupuesto que busca calmar la alarma social, ¿no?
lastimosamente los casos más mediáticos suelen ser los que a veces, pese a que se tiene muchas veces el argumento, se dictan medidas lesivas, ¿no? Entonces, el peligrosismo procesal no busca calmar la alarma social, no es un instrumento de investigación penal tampoco, ¿no? O de coacción incluso. Entonces, el peligrosismo procesal, como tal, remite, pues, ¿no?, a estos dos aspectos que debe tomarse en cuenta. Pero cuando hablamos de peligrosismo procesal, el Código Procesal Penal, el 268, nos remite a dos supuestos, ¿no? El peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Que lo que se busca es que el proceso se dé de una forma normal, en el cual no haya interferencia por parte de la persona que resulta ser investigada o terceros a interferir en el proceso, a interferir en la libre declaración que pueda dar un testigo o a la información espontánea que pueda aportar el testigo. Y también lo referido al peligro de fuga, que pues que la persona que está siendo investigada por la investigación que está siendo sometida no vaya a escapar. Recordemos que inicialmente hablamos de la justificación de por qué se daba la prisión preventiva, ¿no? Y decíamos que era para asegurar el normal desarrollo del proceso y darle eficacia a una sentencia condenatoria, ¿no? Lo que se quería es pues que el proceso se dé de una forma normal, que no haya ninguna circunstancia de interferencia en el proceso, es decir, que no haya una obstaculización por parte de la persona que está siendo investigada, que no interfiera en testigos, peritos o demás órganos de prueba, o desaparezca prueba documental, y que tampoco que esta persona se vaya a fugar, porque si hay una sentencia, lo que menos se buscaría o se quedaría es la impunidad, una persona que se fugue y no se le pueda recibir la sanción penal y el poder del Estado, ¿no?, a través del jus puniendi. Entonces, eso es lo referido al peligro de fuga. El artículo 268 y el 269 nos hace mención, ¿no?, a que la persona debe tener el arraigo en el país del imputado, debe analizarse, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y facilidades para abandonar definitivamente el paciente, la privacidad aislada, tan solo como lo desarrolla el 269, sino que debe realizar de una forma sistemática conforme a todos los presupuestos y toda la documentación también. La audiencia de prisión preventiva muchas veces se utiliza lo que son, esta persona no tiene arraigos de calidad, no tiene un arraigo de calidad, un arraigo laboral de calidad, porque es una persona que ya es una persona cesante, ¿no?, o es una persona jubilada, y por ser jubilada de su trabajo, pues esta persona puede escapar, se puede fugar. Esa no es una concepción propia que desarrolla este acuerdo plenario, ¿no? No podemos llegar simplemente a conjeturas. Bajo ese supuesto, todas las personas que son jubiladas en el Perú no tendrían un arraigo de calidad. O decir, esta persona tiene una casa alquilada, entonces esta persona puede fugar. Entonces, no basta solo alegar las circunstancias, es decir, sería discriminatoria esta posición, porque todas las personas que tienen un domicilio arrendado podrían fugar del país, ¿no? No es una posición válida que debe aceptarse como argumento en el peligro de fuga, ¿no?, un momento de sustentarse. O solamente la mera imputación. Y lo que evidenciamos es muchas veces que se abusa de la imputación de organización criminal. Casi cada investigación que se realiza en delitos de corrupción de funcionarios también genera una imputación, va acompañada de una imputación de organización criminal. Y la organización criminal, pues, no solo basta alegar, señor juez, hay un peligro inminente de fuga porque la fiscalía ha imputado organización criminal
y esta persona pues va a fugar porque la pena es superior a 4 años, son muchos años, y va a fugar, ¿no? No solo es una situación de alegarlo, sino tiene que haber circunstancias que efectivamente pues logren llegar a esa inferencia, esa acreditación de que esta persona va a fugar. De igual forma, el fundamento 40 del acuerdo plenario lo que nos dice es que se requieren datos objetivos y datos sólidos, no meras conjeturas. Y eso lo hemos hablado ya anteriormente, ¿no? El término conjetura se repite mucho en este acuerdo plenario y lo que se quiere es no solo yo pensar que se va a dar, sino pienso que se va a dar por esto y por este otro elemento que yo estoy ofreciendo, ¿no? Signos de alta importancia inductiva, no datos abstractos, no solo basta decir que esta persona va a fugar por la pena, va a fugar porque no tiene rayos de calidad, no. El peligro procesal tiene que tener un grado pues, de prueba también, de un estándar probatorio, y debe valorarse de forma individualizada sobre cada hecho que postula Fiscalía y sobre cada hecho también o prueba que presenta defensa. Y el vínculo de circunstancia con peligro latente de fuga, ¿no? Que es latente, pues que va a fugar. Es distinto las posibilidades a las probabilidades, ¿no? Todo puede, hay mucha probabilidad de muchas cosas, ¿no? Pero ¿será posible de repente que se realice? Entonces, eso también debe ser una materia de análisis. Así también tenemos lo que es aparte del peligro de fuga, el peligro de obstaculización, ¿no? Desarrollado en el artículo 268 y 270 del Código Procesal Penal. El fundamento 49 del Acuerdo Plenario 2019, igual exige que se den datos objetivos y sólidos, que no solo existan meras conjeturas, debe analizarse la persona, el comportamiento, las relaciones, las condiciones de vida del imputado, todo en relación con el caso concreto, y el interés o posibilidad que tiene el imputado para obstaculizar la prueba. Por ejemplo, en una audiencia de prisión preventiva, Fiscalía presenta de que la persona que está siendo investigada por el delito contra la libertad sexual, su mamá de esta persona se ha comunicado con la mamá de la agraviada. Y este hecho constituye pues una situación de peligro de obstaculización que es evidente mientras yo como fiscal realizaba las diligencias de investigación el día de ayer antes de la prisión preventiva, la mamá del imputado ha llamado a la mamá de la agraviada en relación al proceso. Y esto constituye una situación de peligro de obstaculización. Pero ¿qué exige el fundamento 49? Debe analizarse la persona, el comportamiento, las relaciones, la situación al caso concreto. ¿Podría considerarse obstaculización como tal? ¿Qué es lo que dijo? Yo le pregunté, ¿por qué tu mamá le llamó? Bueno, como mi mamá le llamó porque de ella nació llamarle y lo que le dijo fue, por favor, solo quiero que tu hija diga la verdad. Y en la declaración de la señora que puso en conocimiento la fiscalía y le dijo, me ha llamado, decía en la pregunta, ¿no? ¿Qué le dijo? Me dijo, solo quiero que tu hija diga la verdad. ¿Este hecho podría ser considerado como un acto de obstaculización de la defensa? No, no podría ser considerado, pues, porque tiene que darse sobre una situación en particular. Por eso cuando analizamos, no lo analizamos solo por meras conjeturas o suposiciones. Tiene que haber datos sólidos y objetivos, lo que exige el fundamento 49. Efectivo policial, piden prisión preventiva. Y dicen, no, por ser efectivo policial, esta persona va a obstaculizar la investigación, porque va a comunicarse con los peritos biólogos forenses de la DIVINCRI, con el perito balístico de la DIVINCRI, y otros peritos más, de escena y crimen. Y por ser efectiva la policía, pues hay una situación de peligro de obstaculización. Hecho completamente subjetivo y con un carácter no sólido. O sea, yo por ser efectivo policial de una comisaría, digamos, una comisaría, de la comisaría de Campo de Marte, o sea, yo tendré llegada a los efectivos de la DIVINCRI que está realizando la investigación. O sea, no basta decir que soy policía para pensar que se va a dar una obstaculización en el proceso, ¿no? No, sino tienen que haber datos sólidos y objetivos. Lo mismo en el peligro de fuga. Una persona que vive en la ciudad de Tacna y tiene su vehículo
y viaja constantemente a Tacna, ¿podría decir que esta persona va a fugar? Señor juez, como fiscal le digo que esta persona va a fugar porque viaja constantemente a Tacna, tiene vehículo y ha salido. No, es un dato subjetivo, porque lo que tendría que analizarse es, o sea, todas las personas que viven en frontera y que muchas veces salen pues de frontera, los que viven en Desaguadero salen para Bolivia para realizar algunas compras o una actividad comercial, los que viven en Tumbes realizan actividades comerciales con Ecuador, los que viven en Tacna realizan actividad comercial en Chile, o sea, todas estas personas, si alguna vez se ven involucradas en un hecho delictivo, una investigación penal, entonces automáticamente estas personas van a fugar. Y entonces se configura el elemento del peligrosismo procesal. No, el análisis tiene que realizarse de forma objetiva y con datos sólidos y no solo con meras conjeturas, ¿no? Es algo importante que exige el acuerdo plenario, ¿no? Entonces, precisiones a los peligros de obstaculización. Que las fuentes de investigación o de pruebas sean relevantes, que se pretende asegurar sean relevantes para el enjuiciamiento del objeto penal. Se excluye acreditar responsabilidad civil, por ejemplo, una pericia económica, capacidad auténtica al imputado por sí o por terceros a fuentes de prueba, testigos, agraviados, peritos, tiene que haber, como les dije, ¿no? O sea, ¿de qué forma? Yo como imputado, ¿de qué forma voy a influenciar, ¿no? En terceros, o sea, ¿cómo yo tengo que llegar ahí para influenciar? Ah, es que es abogado, él tiene que llegar, ¿no? No se trata de decir eso, ¿no? Tiene vehículo, y como tiene vehículo es fácil cruzar la frontera, no. Entonces, tiene que analizarse esta posibilidad auténtica del imputado, de que por sí o por terceras personas vaya a influenciar pues, en testigos, en fuentes de prueba, en agraviados, en peritos. Están excluidos para determinar el peligro de obstaculización los actos derivados del derecho de defensa y o respuesta a su falta de colaboración. Típico, a veces, llegamos a una audiencia de prisión preventiva. ¿Qué fue? El imputado guardó silencio. Y cuando se le preguntó cuál era la clave de su celular para desbloquear, indicó que desde el momento que declaró va a guardar silencio. Está obstaculizando la investigación. El hecho de guardar silencio pues es un derecho propio consagrado en el artículo 61 del Código Procesal Penal y tiene un rango constitucional. Él puede guardar silencio, no puede autoincriminarse. Entonces esto no puede utilizarse como acto de obstaculización. El abogado defensor presentó una tutela de derechos. Es un acto de obstaculización. Es su derecho que el abogado presente una tutela de derechos para excluir una prueba. El abogado presentaba una denuncia en contra del fiscal. Si ha considerado que se ha afectado los derechos de su patrocinado, pues entonces está amparado, ¿no? En un acto regulado por ley. No es que haya realizado una acción contraria a ley y que sí permita indicar de que es un acto de obstaculización. No. Entonces también es importante distinguir que están excluidos para determinar el peligro de obstaculización los actos derivados propios ¿de qué? Del derecho de defensa y o respuesta a su falta de colaboración. Entonces, bueno, ya son un poco más de las 7. Para culminar lo referido al peligro de obstaculización, el fundamento 50 dice, la Fiscalía debe aportar los datos acerca de la existencia real del riesgo de obstaculización y para tal fin, aun cuando venga identificado como un pronóstico de futuro, que como tal es relativamente incierto, debe resultar real y no meramente presunto. Claro, y efectivamente, porque Fiscalía podría decir, o sea, tengo que traer todo acreditado que esto va a ocurrir. No, es un pronóstico de futuro. Pero como tal no debe ser pues tan incierto, debe tener proximidad con lo real, ¿no? Y no con lo meramente presunto o una conjetura común. Bueno, el tiempo nos ha ganado ya. Entiendo que hay otro expositor que está para las 7, no quiero interrumpir la exposición que va a realizar. Agradezco nuevamente al ilustre Colegio de Abogados de Cusco, agradezco también a la institución educativa Lex Academy. Bueno, cualquier cosa presto para poder aportar y dialogar lo referente a eventos, experiencias que ocurren pues, en las audiencias en el proceso penal. Gracias.